Bueno, vamos a crear un proyecto full stack, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, en este tutorial le mostraré cómo crear un proyecto con el frontend y backend, que es full stack, ¿sí? Entonces, vamos a crear con una aplicación CRUD, ¿sí? Entonces, en el servidor backend usaremos la tecnología un framework Spring Boot para API REST, ¿sí? En el frontend con una aplicación cliente React, ¿sí? Y conectaremos a la base de datos PostgreSQL, ¿listo? Bueno, acá le mostraré una arquitectura de full stack, ¿sí? Entonces aquí está en el lado del cliente el aplicativo, ¿sí? Vamos a trabajar con la tecnología de React que se conecta al API, ¿sí? De React, y donde está Spring Boot que se encarga de que manejar y conectar a la base de datos, que hace unas operaciones, ¿sí? Que ya incluye todo el driver, y entonces se lo vuelve la información desde el API que consume el servicio donde está el aplicativo. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto frontend, ¿sí? Y con la tecnología React, ¿sí? Pero vamos a con TypeScript. ¿Por qué? Porque por este motivo que vamos a definir bien los tipos de datos que nos permite reconocer las variables y que nos permite identificar el error y etcétera. ¿Listo? Bueno, esto porque normalmente muchas empresas nos piden a trabajar muchos proyectos con TypeScript, ¿sí? Por ese motivo que debemos aprender con TypeScript, ¿listo? Entonces, y también vamos a manejar la variable global que sería con Redux Toolkit. Redux Toolkit que nos permite manejar el de estado global. Toolkit que viene una librería que nos permite crear un código más sencillo y más fácil de entender y eso. Y entonces Tailwind CSS que sirve para estilar hoja de estilo, que no hay necesidad de diseñar de CSS. Entonces ellos encargan de reconocer los estilos, implementación y eso. Bien. Pero entonces primero que todos vamos a crear un proyecto. Aquí primero, antes de crear, entonces debo mostrar una carpeta src y vamos a mostrar un poquito más de la estructura del proyecto, ¿sí? Para que tenga bien una buena arquitectura del proyecto, ¿sí? Entonces, esta parte hay una capa de servicio que se encarga de consumir el API, ¿sí? Y entonces en esta parte de la carpeta interfaz es encargada de manejar el tipo de datos, ¿sí? Y digamos que parecido similar que está en Angular, ¿sí? Bueno, este es como un modelo en la parte de frontend, ¿sí? Y este en la parte de Redux, ¿sí? Ahí maneja de qué, de el tipo de datos, bueno, maneja de las variables global, ¿sí? Y la parte config, donde todo en el tema de configuración, pero en esta parte de que vamos, ahí se configura el archivo, ¿sí? Bien, y esta parte se encarga de un componente. Y la parte de la papel de aplicación, que es la parte principal, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a crear un proyecto con el comando que sería tnpx create app después espacio blanco app reading react, ¿sí? TypeScript y después doble raya template y después define TypeScript que nos permite crear un proyecto con TypeScript, ¿sí? Listo, entonces le damos enter y ya ahí se encarga de crear el proyecto y descargando. Listo. Bueno, entonces en esta parte vamos a entrar a la carpeta cd app raya react TypeScript de npm start. Te vamos a probar el proyecto. Vamos a ejecutar el proyecto. Bueno, entonces está corriendo la aplicación. Mostramos esta parte, a ver si está cargando. Bien, se ha compilado exitosamente.
¿Listo? Bueno, continuemos. Y entonces, ¿qué? Vamos a instalar una alerta que se va a mostrar vamos a instalar una alerta que se llama bonita, sencilla, ¿sí? Eso. Entonces en el comando sería acá normalmente esto. Cancelamos esta parte. Limpiar. Listo. Listo. ¿Qué más sigue? Vamos a instalar una librería de CSS llamada Tailwind. Y listo. npm install rayas de Tailwind. Ya instalar. Y después npx Tailwind init. Listo, ya se ha instalado. Entonces abrimos el proyecto, esta parte. Cerramos el anterior que tenía. Listo. Confiar el autor. Y ya. Y vamos a configurar esta parte. Agregamos la parte de content. Listo. Guardar. Ahora que vamos a modificar el estilo por acá en la carpeta de CSS. Index. Y eliminar todo eso. No, esta parte. Agregar a esta parte código. Listo, guardamos. Y ya. Ahora que primero vamos a crear una interfaz de persona, ¿sí? Entonces clic derecho en nueva carpeta, interfaz. Dentro de la carpeta vamos a crear un nuevo archivo que llamamos person con el formato TypeScript. Listo, entonces exportamos interfaz de la variable y person. Quiere decir que y es interfaz y person. Después abrimos la llave y adicionar la variable de la llave primaria. Entonces sería el ID, ¿sí? El tipo numérico o nulo. Este nulo es para en caso de que vamos en la parte de formulario de que no me refiero a editar, sino me refiero a crear un nuevo registro, ¿sí? Y aparte del nombre, el tipo string, el dirección tipo string también, y el teléfono tipo numérico. La fecha de creación sería el formato de fecha o nulo, porque ese también va para la parte del formulario. Y no, perdón, en la parte del formulario que no tiene datos, solamente en el nuevo registro, ¿sí? Porque ya no trae eso, el ID, la fecha de creación y la fecha de actualización. Ahora que exportamos una nueva clase de person implementación, de que implemento de interfaz person para definir tipo de variables, ¿sí? Ahora que entonces adiciona el ID, name, dirección, teléfono y fecha de creación y fecha de actualización. Ahora agrego el constructor. ¿De qué agrego el constructor? Agrego el ID que sea nulo, el nombre blanco, dirección blanco, teléfono 0, la fecha de creación nulo y la fecha de actualización también nulo. Esta es la parte del constructor que sirve para ¿qué? Para crear un nuevo objeto con campos nulos, ¿sí? Eso. Bueno, entonces el siguiente paso sería servicios. Entonces vamos a crear una carpeta en la parte de CSS, servicios. Estoy en servicio. El servicio, la carpeta de servicio se encarga de consumir API, ¿sí? Entonces vamos a crear un nuevo servicio que está enfocado solamente de persona, ¿sí? Entonces lo llamamos acá person. Usted puede llamar servicio acá con S mayúscula, o si no puede ser acá punto service, como quiera. Pero entonces acá hay con formato siempre con TypeScript, ¿sí? Pero antes de servicios debemos instalar H que en la parte de allá. Pero primero vamos a instalar una librería para hacer una petición, ¿sí?
Entonces sería npm install Axios. Bueno, antes de eso, vamos a crear una carpeta que lo llamamos, ¿qué? Config. Entonces creamos un archivo y llamamos axios.typescript. Bueno, entonces ahí se encarga de que la configuración de la petición, el HTTP y eso. Esta parte de importa Axios from, ahí donde importamos la librería de Axios, ¿sí? Y lo exportamos, la variable lo llamamos API, ¿sí? De igual Axios y create, y le pongo una base URL para que consumir el API solamente de la misma URL, ¿sí? Entonces por eso creamos una base URL que aplica para todo el consumo API, ¿sí? Entonces sería una buena práctica porque un API aplica para todos los servicios. Pero agregamos una configuración en la parte de header API, y entonces que agrego el content type application JSON, que quiere decir que yo voy a enviar en formato JSON, ¿sí? Ya que me acepta la respuesta con formato JSON también, ¿sí? Bien, entonces solamente le aportamos ahí dos variables, que sería el API y el otro header API, ¿sí? Listo, entonces vamos para la clase de servicio. Entonces en la clase de servicio importamos dos cosas, ¿sí? El primero sería de la configuración de Axios y la segunda sería el modelo de ¿qué? El modelo de personas, ¿sí? Bueno, una interfaz. Bueno, entonces ahora que vamos a exportar una clase de servicio, ¿sí? Entonces sería export class service, un nombre de la clase, ¿sí? Ahora que entonces agregamos una URL encima del API, ¿sí? Acá tenemos una versión, una persona. Entonces no hay necesidad de agregar otra ruta que al lado, porque ya tiene configurada la base URL, ¿sí? Bueno, listo. Entonces el primer método sería head al, que es llamar todos los datos, ¿sí? Entonces creo una función que sería publish y asíncrona los datos, después una nombre de función head al y paréntesis, que no va a llegar nada parámetros, solamente para llamar, ¿sí? Entonces abre la llave y entonces la parte de tree cache. Entonces tree cache, acá que consulta datos, bueno, consulta datos, acá creo una variable de response, ¿sí? Que me retorna las respuestas igual await para asincronar los datos de API, que ya me tiene configurada la parte de acción. Ahí lo tiene ahí, API, ¿sí? Bien. Después que sigue, entonces head y interfaz person, que me encarga de que me va a retornar la respuesta. Entonces sería un array, ¿sí? Porque me trae todos los datos, ¿sí? Y entonces y ahí agrego una URL por encima de esta ruta. Entonces sería que la versión 1 slash persona, ¿sí? Esa es la idea. Entonces ya me vuelven las respuestas y entonces retorno await response, que ya tengo, pero punto data, porque hay muchos conjuntos de variables, y entonces la respuesta del servidor sería punto data, ¿sí? Y si no hay el error, entonces me va a imprimir en la consola del error, y entonces ahí continúa, va enviando error a otra asincronación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la parte de post, ¿sí? Entonces crea una función asíncrona de datos y un método de post, ¿sí? Y ahí me llegan los datos del formulario, ¿sí? Entonces lo declaro variable como un objeto de persona, que me llega el nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Ahí me llega un objeto, pero el ID no lo tengo, así que yo lo declaré nulo, y la parte de fecha de creación y la fecha de actualización ahí lo declaré nulo, ¿sí? Por esta razón, ahí está que declaro nulo, ¿sí? Así cuando le pongo acá el símbolo, quiere decir que tengo fecha, porque sin esto me sale error.
Pero esa es esta razón. Entonces, o nulo, fecha o nulo. Esta fecha solamente cuando tengo datos desde el API de llamar todo, ¿sí? Head all. Para este caso. Y para este caso lo envío nulo, ¿sí? Pero no hay necesidad porque ahí no me va a coger los datos para guardar, ¿sí? Listo. Entonces, el otro método que sería head by ID. Entonces me llega en el parámetro que es el ID lo declaro como numérico, ¿sí? Entonces él me llega el número del ID de persona, ¿sí? Entonces le paso ahí con el método de head y acá me llega, no me va a enviar de array, sino me llega de un objeto de una persona, ¿sí? ¿A qué me refiero al objeto? Entonces me refiero al objeto de esta parte, perdón, esta parte, este es un objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué? Este es un objeto que después de guardar, o me va a llamar 1, entonces me devuelve el ID, el nombre, dirección, teléfono y la fecha de creación, fecha de actualización. Por esta razón, entonces yo declaro variable como un objeto de persona, ¿sí? Interfaz. Entonces, que ya me devuelven las respuestas, response, pero sin embargo, ahí la parte de response.data me llega, le declaro como interfaz person, ¿sí? Y ya me retorna la respuesta. Acá tengo, en este caso, hay que agregar el Header API. Bueno, el Header API, ahí está, ya está, no importa la configuración, ¿sí? Ahí, el segundo parámetro. Ahí este no tiene porque esto es dependiente de qué, porque no vamos a enviar datos en este, sí, pues depende. Entonces, en la parte de actualización sería con método de put, ¿sí? Bueno, entonces publish asíncrono de datos y el nombre de la función sería put, ¿sí? También esta parte me llega datos desde un formulario que lo declaro como interfaz person, ¿sí? Después constante respuesta igual a sincronización API punto con el método put que es para actualizar los datos. Cuando usted lo envía a actualizar me retorna que el objeto también y acá está la URL de la base. La base no, aquí en el prefijo de la URL, sí. Y después de Slack le pongo el número en el ID cual va a actualizar el registro, ¿sí? Y el segundo parámetro que me llega los datos que van a enviar a la parte de backend que van a actualizar un registro, ¿sí? Y el tercer parámetro sería header API, la configuración de header, ¿sí? Ya, entonces ya me tener la respuesta y así dará tal, sí. Y si no, el error tal. Ahora, el por último sería el método de eliminar, ¿sí? Sería delete. Entonces, publica sincronar y delete el nombre de la función, ¿sí? Dará, pues, igual declara persona normal, que usted puede poner el tipo numérico de data.id, no. Lo declaro como objeto, ¿sí? Y la primera parte tricache, ¿sí? Acá constante response igual a API punto con el método delete, que es eliminar, ¿sí? Aquí está la URL prefijo y acá le pongo el ID. Entonces acá está el ID que va a enviar a la parte backend y que está el número de ¿qué? El número del ID que van a eliminar en la base de datos, ¿sí? Y el primer parámetro de delete que sería la URL y el segundo parámetro de la configuración header, ¿sí? Y ya, normal, listo. Vamos a configurar la parte de reduce, ¿sí? Bueno, entonces vamos a instalar acá la librería, ¿sí? Y entonces vamos a instalar dos cosas. Sería reduce toolkit y el otro reduce. Reduce toolkit está la configuración de la parte más pequeña
y reduce que vamos a configurar instalar de reduce para React. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a crear una carpeta. Llamamos acá, crear nueva carpeta feature. 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 Listo. Bueno, feature. Ahora ¿qué más sigue? Entonces creamos una carpeta que llamamos person. Este es el nombre de referencias, ¿sí? Depende de esto vamos a crear un archivo que se llama person.inline.typescript. Bueno, entonces esta parte person.inline que es la estándar de Reduce, ¿sí? Bien. Bueno, entonces continuamos. Vamos a crear una interfaz para esta parte pequeña, ¿sí? Entonces sería acá interfaz person state start después data y dos puntos y hay person que es interfaz persona, ¿sí? Entonces ahí me llega un objeto normal y el otro variable que se llama list, ahí me llega donde un array de ¿qué? Un array de personas, ¿sí? Listo, entonces que acá creamos una variable que se llama constante de inicial start. ¿Listo? Y entonces hay dos puntos que ya declaré la variable a tipar los datos, ¿sí? Persona status igual, listo, entonces llave. Y recuerda que la parte de le puse name person paréntesis. ¿Por qué puse eso? ¿Por qué? Porque hay esto es lo mismo acá para punto que acá llave el ID, ¿sí? Este no es aleatorio, entonces pero no importa, acá sería nulo y coma nombre, ¿sí ve? Aquí me trae todas las propiedades de que acá le dejo en blanco y acá la dirección dejo en blanco. Esto es para el caso de formulario, ¿sí? De crear un nuevo registro y acá ID, nombre, dirección y el teléfono. Ya de resto no es aleatorio, pero este teléfono es tipo numérico acá y sí. Bueno, entonces recuerda que este crear un nuevo dato, sí, me equivale a esto, sí, para que tenga en cuenta. Entonces creo una clase de persona donde vamos a encargar de que de definir las variables vacías y listo. Entonces ¿qué más sigue? Vamos a crear un nuevo que vamos a aportar una que de que la creación de list. Acá exportar constantes la variable es igual y crear índice. Aquí viene la parte de reduce toolkit. Entonces el nombre de reducer que sería person, ¿sí? Y acá el segundo parámetro que me va a definir de que va a contener la variable y reducer. Y entonces esta es la función de setDat que se dará que encarga de actualizar la variable de solamente la parte sería de dará, ¿sí? Este es un nombre, ¿sí? Y el primer parámetro que me llega la variable de esta parte, ¿sí? Y el segundo parámetro que me llega de payload, ¿sí? Todo que me llega al conjunto de datos. Y entonces yo me llega una variable que yo lo defino como interfaz persona, ¿sí? Y entonces y hay acción, ¿sí? Me llega punto payload, ahí me llega una variable, ¿sí? Y entonces igual ahí lo declaro, lo guardo en la variable. Y la segunda función me puse set person, ese es para el caso que me va a enviar, no, que me va a recibir un conjunto de datos, o sea, un array. Entonces el primer parámetro con punto y list, esta es la variable de array, ¿sí? El segundo parámetro me llega acción payload, que lo declaro persona array, le vamos a traer muchos registros, ¿sí? Entonces ahí lo defino en la parte de list. ¿Listo? Guardamos. Bueno, me falta exportar
la clase, ¿sí? Entonces, que vamos a exportar estas dos funciones. ¿Para qué? Para poder utilizar el disparador en el componente, ¿sí? Entonces, esta la exportar constante la variable. Vamos a crear la variable de setDat. Me trae de qué? De setData y setPerson igual de esta función, no, de esta variable que ya trae y acción que vamos a accionar esta función. También debemos exportar el reducer para que pueda configurar en la parte de store, ¿sí? Entonces export default person list reducer. Este reducer toda esta parte de la configuración, ¿listo? Bueno, entonces vamos a crear una carpeta llamada app, ¿sí? Crear una carpeta app, ¿listo? Vamos a crear un archivo llamado store que está en el almacenamiento. ¿Para qué? Para que pueda hacer un proveedor de qué? De reduce y de parte de la aplicación, ¿sí? Entonces creamos un archivo store.typescript, siempre en formato TypeScript. Bueno, entonces acá le importamos clase importamos la librería de sería con una función de configure store, encarga la configuración de qué, de almacenamientos, y la otra segunda función que es informa del lugar. Importamos el reducer que ya trae, sí, en la parte de estas clases, me refiero a esta parte, sí, reducer. Bueno, entonces y esta parte crea una variable de constante que estamos a modificar de mayorvar que vamos a desactivar deserializable check, que no vamos a consumir el servicio en la parte de person nice, ¿sí? Esta parte porque por defecto normalmente en la parte de reductor key, que en esta clase tiene una función donde va a consumir el API, pero nosotros no queremos todavía. Entonces exportamos la clase, exportamos el store, ¿sí? Donde está la configuración y el primer parámetro. Se encarga de reducer y adicionar el nombre de la variable de puntos y person reducer que ya trae de esta clase person slice, ¿listo? El segundo parámetro que ya está agregar y adicionar variable para configurar de mayorvar, ¿listo? Entonces guardamos y vamos a la parte, vamos a crear un componente principalmente en el panel de todo, ¿sí? Creamos un archivo, llamamos app.typescript con x, que es un componente, no una clase, ¿sí? Por eso le llamamos TypeScript aquí. Bueno, entonces, pero primero vamos a crear un componente para que pueda importar en la parte de app, en la pared de componentes. Ahí no, en la carpeta de CRC, la llamamos component, ¿sí? Listo, entonces acá, acá está, perdón, vamos a crear una carpeta, si lo llamamos, form, que es formulario, ¿sí? Y otra carpeta sería una tabla, entonces table, enter. Después, primero vamos al formulario acá, index.typescript aquí, es un componente. Bueno, esta parte ya hay muchas cosas que explicar, ¿sí? Primero vamos a importar esta interfaz persona y person también para crear unos objetos limpios. Y esta parte usa dispatch es para usar el disparador y usa selector para traer la variable de reduce globalmente, ¿sí? Bueno, y otro person state para declarar variable en la parte de reduce, y estas dos funciones para utilizar el disparador, o sea, accionar esta función para poder mandar una variable, ¿sí? Listo. Y esta importamos el servicio de person. Y el otro es una librería de alerta. Listo. Entonces acá creamos una
bueno, creamos una variable constante, ¿sí? Exportar constante de form. Entonces igual paréntesis, igual mayor de llave, ya está ahí en el resto. Y ya, y entonces uno usa el selector testar de que el de reducer que ya trae de person, ¿sí? Esta es la variable person. Y estos dos puntos, yo declaro la variable que me traiga de lista array o dará de un objeto, ¿sí? Entonces, esta parte paréntesis, después igual mayor es start, ya me envía una data, ¿sí? Acá me retorna recuerda. Bueno, entonces acá creo una variable dispatch, usa igual de dispatch. Esta es una función de hook en la parte de reduce, ¿sí? Bien, entonces ahora que acá creo una variable constante service, ¿sí? Person service igual nuevo, person service paréntesis. Y ya creo una variable para que pueda, depende de puntos, ahí me reconoce variable. Bueno, entonces acá tengo otra variable que sería temp for value que me trae un nombre de función igual. Ahí me llega el evento de que de este lado, sí, un evento de un check, solamente se ejecuta esa función de la variable, sí. Bueno, entonces aquí declaro una variable de un elemento input, sí. Evento, sí, lo declaro para que pueda reconocer la variable, porque esta aquí, por ejemplo, acá target, ahí me va a aparecer la variable automáticamente de p puntos, era eso. Bueno, entonces ahí me llega el evento en el parámetro, sí. Esta es la parte de dispatch que ya creé la variable, lo usa el disparador, después se dará que donde está la función en la parte de reduce, ahí ejecuto y envío bueno, el primer parámetro sería que no el primer parámetro dentro de la llave, ahí me lo envío data que todo el formulario en el campo, sí. Y el segundo parámetro que me va a asignar una variable, sí. Entonces, este es el evento .target ID que captura el valor de esta parte en el input, ¿sí? Por ejemplo, yo he quitado este campo, ¿sí? Y ahí captura el valor address, que entonces ahí me llega. Le pone, esto equivale esta address, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sea buena práctica que una función aplica para todos los campos, así nos ayuda a ahorrar el código y el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces dos puntos y ahí me asigna el valor, aquí me llega el valor que captura desde el input, ¿sí? Listo, entonces esta es la idea de un evento, ¿sí? Que me llega desde los campos de formulario, ¿sí? Este aplica, bueno, este componente aplica para editar y crear eso. Entonces la idea es que pueda crear un componente que sea aplica para ambos lados, ¿sí? Para dos casos, digo. Bueno, acá crea una función que no, esta una función es para actualizar en constante presumidad igual a cronodatos y sin embargo este es un evento de que un evento se ejecuta al momento de enviar el botón. Entonces ahí todo prevé para que no recarga la página, así se para dp constante data y person. Esta es función de servicio de actualizar, ¿sí? Aquí lo envío todo el conjunto de datos en el formulario, ¿sí? Entonces me envía a la parte de backend, ¿sí? Estos person.dará que me trae, me trae por ahí desde la parte de variable global en el reduce, ¿sí? Y aquí está eso, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y de acá constante variable array que me trae y declaro variable como un array de personas, ¿sí? Esto
llave, hay un tres puntos para que me llegue como un conjunto de array, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que hace? Esta función se encarga de hacer una consulta buscando comparación en el ID. Si no encuentra un tema, retorna la posición de qué, del array, ¿sí? Entonces, esta función sirve para reemplazar, eliminar que tenía anterior de un ítem que haya consultado, ¿sí? Entonces, esta es la posición de array y cuánto desea eliminar, una nomás, y este dará que va a reemplazar todo el registro de un ítem, ¿sí? Y entonces, ya actualiza la variable, le envío la parte backend para actualizar. Y este nueve person ya sabe que para qué, porque ya tengo los campos que están en el formulario y ahí se actualiza. Después una alerta sencillo, ¿sí? Eso. Ya, ahora que va acá en FetchGrad, ¿sí? Asincrona los datos y esta es la parte para la creación de registros, ¿sí? Entonces me llega un evento normal de ese botón, esta parte. Bueno, entonces aquí hay dos funciones, depende del caso. Acá me llegan person y data, y si tengo el ID para el caso de nuevo formulario, entonces me llega actualizar. Y si no, ese else. Y si no, entonces no tengo el ID, está nulo, entonces este es para el caso de crear, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ahí me envía el evento y lo envía el parámetro, ¿sí? Entonces ahí me llega el parámetro. ¿Y para qué? Para que pueda ejecutar esta función, ¿sí? Este sirve para detener que no haya recargar solamente al enviar botón, ¿sí? Bueno, listo. Entonces este es el campo de formulario y value que está en la variable de person y data.name, ¿sí? Y el otro dirección, teléfono y ya. Entonces aquí tengo una condición también en la parte del botón. Aquí tengo, si tengo el ID, entonces save, que esto es para actualizar, sino para crear, ¿sí? Listo, espero que entienda bien claro. Bueno, ¿qué más sigue? Entonces este es un componente hijo, el formulario. Entonces vamos a la parte de table, es donde me trae todos los datos de las personas, o sea, una grilla, un registro, ¿sí? Entonces, typescript aquí. Bueno, entonces, acá está parte del formulario, no, una tabla, listo. Bueno, esta parte usa el para dispararlo, disparar y para hacer store, ¿sí? Y ya, y también lo mismo tal, eso. Usa FPS. Esto es para ¿qué? Aumentar datos, ¿sí? Bueno, servicio y esto es para alerta. Listo, crea una variable constante table de export, ya. Y después llave tal, sí. Este tal ya lo expliqué, sirve para traer la variable de reduce y ya tiene para traer el servicio y este para crear un disparador, ¿sí? Bueno, entonces ¿qué? Esta parte pues dará para qué, para consultar el servicio, el API, ¿sí? Y me trae todos los registros, entonces serían con la función head-all, ¿sí? Y acá un servicio puntos y aquí está varias, perdón, aquí hay varias de métodos de que trae el servicio, ¿sí? En este caso sería head-all y paréntesis tal. Entonces me retorna las respuestas que ya tengo información desde la parte backend, ¿sí? En el API. Y acá me llega un conjunto de datos, declaro como una variable array de personas, ¿sí? Eso. Por eso le pongo quote. Bien. Y acá lo uso el disparador de que de set person que ya tengo todos los datos de personas y lo envío a la parte de reduce ahí. Entonces ahí sí, era eso. Y ya me actualiza y ya se encarga actualizar y acciones y me envía a la vista de que actualizar, pero esta tabla, sí.
Este usa FPS, este FPS es para que cuando yo voy a montar componentes y ya carga y eso se ejecuta y encarga a consumir el servicio y me trae los datos y ya, eso. La parte de editar, esta la función es para editar que ahí me llega el ítem de un registro y lo declaro como un objeto de persona, pero no me va a declarar variable nulo, sino que ya me trae todo el ID, el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de creación y la fecha de actualización. Por esta razón, entonces lo declaro como un objeto de persona y esta es la función de disparador y me llega de envío set dará ítem, ahí me lo envió. Entonces, ¿y qué hace con eso? Esto ya puedes visualizar en donde está el formulario, por eso está ahí. Entonces lo envío ahí persona dará punto nombre, sí, ahí todo está. Entonces por eso ahí también trae el ID, entonces ahí está el formulario, por esta razón, el ID, sí. Eso es. Entonces, ahora que en la otra función también un clic delete, que esto es para eliminar. Entonces yo hago un diálogo, sí, que si está seguro de eliminar acá delete. No, do you want? No, do you want? Sí. Entonces delete. Entonces voy a preguntar are you sure? Delete. Que te desea eliminar. Y entonces lo confirmo, ok, ahí ya se confirma el botón. Entonces ¿qué? Después de confirmar el botón, sí, entonces ahí me sale que me dice si es verdadero, entonces están confirmados. Entonces ejecuto esta función que van a eliminar. Ahí lo envió, ¿qué? Lo envió un objeto de persona, pero ya tiene el ID, así que no pasa nada. Entonces acá un constante pues delete que ya ahí continúa la operación de eliminar, ahí continúa el proceso, ¿sí? Ahí me llega el ítem de persona, ¿sí? Ahora que acá está, ahí veis que han sincronado los datos, normal, no va a retornar nada, ¿sí? Entonces acá person service.delete ítem, ¿sí? Que nos envió a la parte de servicios. Acá nos envió el servicio que ya contiene, bueno, ese ítem contiene el ID, pero se lo envía a la parte de servicio, ahí dará punto ID. Ahí ya la parte de servicio se ejecuta la de eliminar, ¿listo? Cuando ya continúa el proceso, pero ¿por qué continúa eso sin validación? Porque si caso sale error en la parte de servicios, digamos que si no tengo registro o si no tengo, o sea, no, si no ejecuta exitoso la operación, entonces me retorna el error, sea como un error de 500 o 400. Esta continúa el proceso de que de resultado se ejecuta siempre 200. La respuesta de HTTP es OK, ¿sí? Listo. ¿Y qué hago con esto? Ya se ejecuta la operación, continúa el proceso y se dice este ítem ha sido eliminado, ¿sí? Y entonces esta parte, ¿qué es lo que hace? Después de eliminar y se hace recargar de nuevo la información que ya no trae el ítem que está eliminado, ¿sí? Eso. Ahora que ahí tenemos otra función del botón de información que me trae toda la información de un ítem, ¿sí? El parámetro me llega ítem person, ¿sí? Entonces acá está constante, dará igual de declarar la variable como persona también y en servicio, y entonces el servicio head va ID. Y entonces ahí en el parámetro le meto ítem.id. Pero recuerda que el ID normalmente trae nulo y entonces me sale error, pero nunca va a traer nulo porque solamente todos los listados debe tener el ID en la tabla de ¿qué? En la grilla, ¿sí? Por eso pongo que este símbolo que ya está definido que siempre trae el ID para esta función, ¿sí? Bueno, entonces acá está el título, ¿sí? Y acá está el información, y acá está el nombre. Esta es la parte de descripción, le pongo en formato HTML
y aquí y nombre me trae nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Bueno, eso es de resto la configuración de la alerta, ya listo. Bueno, entonces este botón, esto es para qué, para eh, limpiar el formulario de ahí. Ahí está la función de clic el botón, ¿sí? Él usa el disparador y acá la función se le dará y acá no hay persona que llama, va a definir todos los campos nulos y blancos, ¿listo? Esa es la idea. Bueno, entonces esta es la cabecera de columna, ¿sí? Y ya, y este es una ítem de una raíz, ¿sí? Person, ya ahí me trae la variable de reduce.list, que list, ahí ya le expliqué que ese es una variable array, ¿sí? Después punto más que hace un ciclo de ítems, ¿sí? Entonces, cada ítem, lo claro, también hay persona, de interfaz persona. El segundo parámetro que es el ID. Bueno, aquí le pongo una llave igual el número de, ¿qué? De array, ¿sí? Listo, entonces acá le pongo el nombre, dirección y teléfono. Acá hay tres botones. Como ya te expliqué que cada función hay tres. Entonces, un clic info, ahí donde se lo envió el ítem de los datos, están el conjunto de datos, ¿sí? Y entonces ahí me mostrará una alerta. Ahora que la parte de editar, ahí donde envía la parte en edit y que hace solo una línea de código sencillo. Bueno, esto es casi lo mismo en la parte de editar, pero no, les recomiendo acá ejecutar la operación. Es casi lo mismo de esto, ¿sí? Bueno, entonces ahí ejecutar disparo. Bueno, ahí está la diferencia. Este es para editar, que ya ahí ejecuta la función y con la variable intent que ya trae el ID, nombre, teléfono, dirección y la fecha de creación y actualización. Entonces ahí me trae los servicios que ya tiene y se lo envía al formulario cuando usted le da el botón clic editar, ¿sí? Y esa parte dispatch se dará no persona, quiere decir que va a definir todos los campos nulos y los envío ahí para que el formulario quede blanco, ¿sí? Bien, esta parte con clic de ya que ahí lo vio la parte de la función encarga la operación de eliminar, ¿sí? Ahí hace un diálogo. Bueno, ya creé acá un componente de tabla, ¿sí? Ahí ya apliqué toda la función, cómo funciona, ¿sí? Bien, listo. Entonces vamos al componente, el parent, principalmente, que sería app, ahí. Entonces, ¿qué? Está el componente de formulario y el componente de la tabla. Ahí me trae toda la grilla. Y este está el título y tal. Bueno, esta parte, bueno, entonces este componente principal, me falta el principal de todos componentes, porque ya que están configurados en la parte de store, ¿sí? Entonces, ¿qué? Esa parte, en esta link de TabScript, ¿sí? En la carpeta de CRC, ahí todo. Esa parte, ahí debemos importar el store, el almacenamiento, ¿sí? Pero entonces que acá lo importamos de reduce, acá reduce y ya, y el store lo importamos de store ahí, y dentro de este provider hay que colocar el componente principal y ya. Entonces, ¿qué encarga? Que el componente ahí se encarga del proveedor y lo envía datos globalmente a cualquier del padre hasta el nieto, el componente de globalmente, sin necesidad de pasar componente por componente de mediante por prop. Esa es la idea. Pero eso debemos trabajar de buena práctica, más organizado y eso. Bueno, entonces vamos a compilar el proyecto. Entonces, perdón, acá npm start. Bueno, entonces ya se corrió el proyecto con el puerto localhost
3000. Vamos para allá. Listo. Ahí están componentes. Bueno, acá tenemos una vista en un componente principal de la app y que contiene dos componentes al hijo. Un componente que es tabla y otro componente que es formulario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? Voy a llenar los campos para que vea que es la prueba. Entonces, aquí el botón se encarga de limpiar todos los campos, incluyendo el ID nulo. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo doy el botón de crear con el campo vacío? Bueno, entonces no hace nada, igual lo envía al servidor backend. No, esto está mal. Entonces, ¿qué? Tenemos que validar los campos. Listo, entonces vamos a continuar esta parte. Bueno, entonces, primero vamos a crear una variable de error, ¿sí? Entonces acá constante, bueno, corchetter, esto error forms. Un ejemplo, ¿sí? Error formulario y acá que set error form. Pero entonces acá que igual use state. Acá vamos a crear una variable de un objeto, ¿sí? Entonces en el campo de nombre, listo. Pero entonces vamos a crear una función, ¿sí? ¿De qué? Una función para validar que todos los campos no tengan nulo, ¿sí? Entonces esta es la función de validar el formulario. ¿Qué es lo que haces? Entonces crea una variable constante, lo mismo de allá, crea una variable que tenga los campos de nombre, dirección, teléfono, por defecto de false, todo false. Y entonces que este campo verifica que si está nulo, con el símbolo, que si está nulo, entonces en el retorno lo actualiza a variable a verdadero, que quiere decir que tiene error. ¿Listo? Y entonces valida el campo de dirección y el teléfono, y si los tres campos, entonces me retorna los tres campos que verdadero error, ¿sí? Entonces ya que esto está actualizado y lo pasa ahí a la variable de error formulario y ya. Entonces que esto me retorna que cual campo que tenga vacíos y me lo retorna. Y entonces esto para qué, para poder validar que no continúe el proceso de actualización, ¿sí? Entonces que en este caso hay que colocar ahí la parte de la creación y ahí debajo. Entonces que valida si esta función que me va a retornar verdadero o falso, ¿sí? Entonces ahí me retorna verdadero y qué es lo que hace, ahí continúa. Si está verdadero, ahí entra el proceso y me retorna el nulo. Quiere decir que ahí detiene la operación de creación. Ahí entonces se detiene se detiene el proceso de ahí, la creación. Y entonces devuelve hacia atrás. Por eso retornamos nulo. Bueno, entonces si faltas a pintarla, pintar el formulario. Bueno, el estilo está muy largo, entonces tenemos que aplicar un estilo de formulario, ¿sí? Por ejemplo, creamos una variable que se llama constante input css igual y tengamos un estilo. ¿Para qué? Para que un estilo para todos los campos, ¿sí? Hay que tener una buena práctica, ¿sí? Entonces otra variable para en caso de el error, ¿sí? Entonces input un estilo que tiene el error, input error igual, ¿sí? Entonces acá que tenga el border de color rojo y el número 400, el nivel de color. Listo. Entonces ¿qué? Este class name hay que agregar una condición que un ejemplo, acá una condición. Si el campo de el nombre tiene error, entonces me muestra con el estilo de input de coloreado el color rojo, ¿sí?
Eso. Entonces, este en un estilo normal me lo suma junto con el que, junto con el estilo de error, ¿sí? Y si no, entonces me muestra un estilo de input normal. Bueno, entonces me falta agregar una cosa que es mensaje, esta. Entonces, este error for name que si es verdadero, entonces me retorna este mensajito que diga que este campo es requerido, ¿sí? Listo. Entonces, este va lo mismo a la parte de que dirección. Solo cambia este parámetro de área, ¿sí? Y abajo también el mensaje de error. Y por último el teléfono también. Entonces acá error por teléfono. Y ya, teléfono. Y guardamos esta variable. No, guardamos el componente, esperamos recargar y revisamos acá. Listo. Y vamos a enviar. Ve, ahora sí, está mostrando el componente de error. ¿Listo? Pero me falta la línea, el borde rojo que no estaban funcionando. ¿Por qué? Hay que separar. Bueno, entonces ya está mostrando el error. Hay que tener un espacio en blanco porque tiene variable pegada por esta. Hay que tener separado para poder reconocer la variable de estilo y ya. Listo, entonces ya tenemos todo preparado en la parte de frontend para que puedas conectar en la parte de backend. ¿Listo? Bueno, entonces que aquí va para empezar a crear un proyecto. Aquí dejo un link para generar un proyecto con el pre-initializer. Listo, listo. Entonces que acá en el proyecto con Maven y lenguaje sería Java y en Primebook con la versión 3.0.2 lo que tenga disponibilidad. Y entonces acá el nombre paquete como quiera y acá el demo, por ejemplo, el demo acá Postgres, ¿sí? Y después aquí el nombre de descripción proyecto y el paquete sería jar. Y la versión de Java puede ser 19, 17, 11 o 8. Eso es dependiendo de que tenga en su equipo instalado, que tenga la versión de Java, ¿sí? Y acá tenemos 5 de dependencia, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, sería 6 dependencias. Y este es en la primera dependencia sería un repositorio de REST y otro de paquete que viene completo sería Spring Web y otro es Spring Boot Dev, todo es para que ideal para desarrollar y actualizar a la vez. Y otro para persistencia de datos en SQL de Spring Data JPA y otra validation para validar ML. Y por último, PostgreSQL Driver que te permite conectar a la base de datos de driver. Y listo, te le damos a generar y ya. Entonces abrimos el comprimidor de archivo zip y acá le vamos a copiar. Después vamos para la carpeta donde quiera, aquí le pegamos, ¿sí? Y listo. Entonces vamos a parar el proyecto. Listo, continuemos acá. Bueno, listo, ahora vamos a abrir acá, abrir por el directorio y acá Spring, entonces acá demo Postgres, seleccionar esta carpeta y finalizar. Listo, mira abajo donde dice Get My Project. Listo, ahora después de esto y vamos a la parte de acá, la configuración de base de datos. Aquí copiar y vamos allá donde está la aplicación en la carpeta de CRC, Main Resource y acá Application Property y código y clic derecho pegar. Recuerde que deben configurar la base de datos que sea Data Source URL y acá ponemos esta PostgreSQL que es la conexión de base de datos localhost con el puerto 5432 y la base de datos se llama TutorPost y el acceso de usuario sería Postgres y password 1345 y de resto está en la configuración de Hibernate, JPA y etcétera. Listo, entonces para que tenga en cuenta que debe crear la base de datos que acá que ya tenemos creado.
¿Listo? Bueno, entonces acá le damos guardar. Antes de comenzar, necesito que entiendan cómo es la arquitectura del proyecto, ¿sí? Bueno, entonces hay tres tipos de anotaciones, ¿sí? Entonces en la parte del controlador es para indicar que esta será la clase que gestionará las peticiones del usuario por head, post, put, patch o delete, ¿sí? Listo, entonces en la parte de la anotación de servicio, y con esta anotación especificamos que en esta clase se encontrará toda nuestra lógica de negocio, cálculos o llamada a otra API externa, ¿sí? Entonces la anotación repository se usa para la clase o interfaz que funciona con el acceso a la base de datos, ¿sí? Si nuestra clase o interfaz no tiene una especificación clara como service, repository o controller, simplemente recurrimos a component. Le indicamos que sencillamente es un componente. Y entonces vamos a para acá en proyecto, sí, y creamos un paquete que se llama .entity, perdón, sería entity, listo, y creamos una opción, se llama person, que llamo finalizar. Bueno, entonces ya creamos las clases. Entonces, ¿qué? Vamos a agregar la anotación en type, entity, y acá, ¿sí? Y el nombre de la tabla de la base, en la base de datos, acá. Entonces, table, name, person. Entonces hay que importarla acá. Y acá importa el ya carta, ¿listo? Y entonces acá publica class person, entonces implement, implement, espacio y serializable. Y ya, entonces acá no importa de Java IO, punto IO, ¿sí? Listo. Bueno, entonces aquí tenemos que recomienda agregar el ID, una serial de versión URL, ya será agregado automático. Listo. Y bueno, el siguiente sería acá el ID, la llave primaria. Entonces acá la importa ya persiste el ID y acá generar para incrementar, para agregar un número de increment. Entonces no importa y entre la columna que sería el nombre, el ID, ¿sí? Entonces continuemos. El siguiente sería el campo nombre. Acá el campo que no esté blanco, que sea el campo obligatorio. Y acá la columna será name. Listo. Acá le falta importar. Listo. El siguiente sería la dirección. Este campo columna address. El tipo string, la variable. Y siguiente sería teléfono. La columna phone. El tipo integer. El tipo numérico. La fecha. La fecha de creación. Acá lo importa de create con Java util. Date. Aquí está. El date. Y esto es create data. Por acá con esta. La anotación. Y listo. Entonces vamos a generar de getter y setter. Acá show, clic derecho show y después generar acá. Y seleccionamos las cinco últimas, excepto esta. Y vamos a generar. Listo, ya lo generamos. Le damos a guardar. Listo. Entonces vamos a crear un paquete que se llama DAO, donde está el repositorio. Acá, punto DAO, finish. Crear clic derecho, crear nuevas clases, se llama person DAO. Listo, este es finish. Y acá
publish y le quitamos clase. Entonces, interfaz version dev ten sepa repositorio. Repository y sería modelo person, coma y long, donde está el ID. Y acá le importa, listo. Bueno, entonces instamos el repositorio. Instamos el repositorio. Va a importar. Listo, entonces ya importamos y acá le importamos el modelo print type. Listo. Para guardar. Listo, el siguiente sería paquete de servicio. Clic derecho allá donde está la paquete principal. Clic derecho, APK y punto service. Y le damos a finalizar. Listo, entonces vamos a crear una interfaz de servicio. Entonces acá, clic derecho, no, paquete de servicio, clic derecho, acá, no, la clase sería este paquete, póngale person servicio. Le damos a finalizar. Quitamos esta de clase, clase por interfaz. Listo. Bueno, ya agregamos 4 métodos. Bueno, ya agregamos 4 funciones. Este acá list sería para importar de Javatin. Y acá importar de modelo en type. Y ya listo. Este para guardar, este para llamar todos. Y este para traer un dato solicitado por el ID. Y este para eliminar. Pero el caso de actualizar sería esta y save para 2 casos de guardar y actualizar. ¿Listo? Bueno, entonces le guardamos y continuamos el siguiente de servicio person que de implementación. Creamos una clase en el mismo paquete. Acá, perdón, es que colocamos el nombre person service implement. Implement. Listo. Person service implement. Listo, ya lo agregamos. Acá agregamos una anotación de servicio. Service. Le importamos acá de tipo. Bueno, listo. Esto servicio implementa. Esto public class in person intento implementar de servicio de interfaz. Lo comenté. Y listo. Y ya lo implementamos. Entonces agregamos todos los métodos que ya están. Listo. Entonces vamos a anotar esto var. Y te private de person DAO. Le vamos a llamar el DAO y nombre de la variable DAO. Repito, coma. Listo, entonces acá no importamos person DAO por acá. Listo, ya implementamos y acá vamos a importar byte. Listo. Y entonces en caso de define all, el retorno de todo. Y el siguiente el caso de guardar y actualizar. Y por último find by ID. Listo, entonces lo encuentro el ID y si no lo retorna el nulo. ¿Sí? Y por último eliminar solamente decir no. El método de void no le está retornando nada. Bueno, aquí anotar a transicionar para estar seguro de SQL. So,
Le importamos de transicional de paquete con esto. La parte me equivoqué, entonces sería mejor esto. Paquete, importar el paquete de carta de transacción, que esta es la última versión. Servicio. Ah, listo. Le guardamos. Ahora el siguiente vamos a crear un paquete controlador. Tenéis package punto controller y finalizar. Creamos un archivo para controlador. Llamamos person controller. Será finalizar. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo anotamos como controlador. REST controller. Controller. Y después lo importamos desde ¿qué? REST controller. Está reconociendo. De import. Ah, listo. Y acá el quest mapping para agarrar una base de la URL. Pues, esto creo que el mapping lo importamos de acá. Listo. Y entonces el API, la base, y TLB uno recomienda así para organizar la versión del API. Portamos de servicio. Ahí está varias. Y private person service. Y person service. Listo. Importamos de activar y importamos de servicio. Listo, ya lo implementamos. Y vamos a primero el método de head. Sería esto. Y listo, importamos el head mapping. Anotación. Listo. Entonces response entity importamos esto también de HTTP que retorna una respuesta. Importamos el map util map util y hash map de Java util. El list también viene de Java util y el modelo person por acá. Listo. Y la respuesta de HTTP de print por. Listo. Bueno, listo. Voy a aplicar esto para la URL donde está el API versión 1 slash person. Está el API principal. Después public response entity. Después colocó esto para retornar la respuesta en el response entity. Y le puse objeto que puede ser un string o una array dependiendo. Y entonces que le creé una variable de acá un objeto cuando retorna la respuesta, pero pronto en caso que salga el error por acá donde está tree catch acá y con un mensaje. Y entonces acá viene de el error de objeto el message que captura el mensaje del error ahí donde muestra la causa. Entonces ahora aquí agregar map y listo. Y acá una respuesta de qué tipo de respuesta. Este puede ser error 500. Entonces está interno error de servidor. Listo. Y acá en caso de que todo salga bien, acá un list para que lo traiga como un array. Y el modelo de list persona, el modelo person, ¿sí? Y list una nombre variable como quiera. Y acá donde trae servicio, person service. Y con el método está un find all. Donde trae todos los datos. Después lo agrega por acá list donde está la respuesta. Todo. HTTP, this type, el estado de HTTP. Está ok. Que todo está muy correcto. Listo, entonces siguiente sería head mapping.
Este valor con persona le pone la llave dentro de este valor y el nombre de valor parámetro se llama ID. Y el método sería head_by_id y acá no importa path variable de primeware ¿listo? Y ahí donde llega el ID por acá desde el parámetro y entonces define el valor tipo de dato sería long. Y después acá no importa el modelo de person que traiga como una data, como un objeto de modelo, ¿sí? Y el servicio y trae find by ID que trae unos datos. Entonces la diferencia de estas dos, donde estén find ID, trae todos y acá le trae uno. Y si todo sale bien, entonces le retorna una respuesta OK. Si no, entonces nos muestra el error. Listo. Bueno, el método sería postMapping, el tipo de post. De cada misma función persona, a diferencia que este es para head y este es para post. ¿Sí? Entonces, ya acá en lo mismo está el nombre de la función create, ya acá request void donde llega, ¿sí? Donde llegan los datos en formato JSON. Y entonces importa como objeto, bueno, como modelo person, ¿sí? Y ya lo tengo todo de objeto person, ¿sí? Y entonces lo meto por ahí dentro del parámetro, la función de save, ahí en donde está encargado de guardar desde el servicio de person service. Y retorno la respuesta que cuando me retorna la respuesta muestra los datos registrados. Entonces muestra los datos registrados, entonces declara variable como person, el modelo persona y le retorna y toda la respuesta que hay y si no entonces sale el error de HTTP stack internet. ¿Listo? Ahora el siguiente sería actualizar. Entonces con el método put. Este método put requiere el ID, el parámetro. Bueno, entonces trae los datos de objeto, el request void y en person, pero con el ID que está en el parámetro. ¿Sí? Listo. Entonces el primero se encarga de consultar actual al usuario, ¿sí? Entonces find by ID le envía el ID, lo consulta, entonces trae el dato que ya existe y entonces encargado de cambiar a este person trae de donde está el request void y entonces el actual el usuario que ya había consultado y entonces actualiza el nombre, la dirección y el teléfono, ¿sí? Listo. Entonces acá retornas el servicio y save. Esta función también sirve para actualizar. Entonces le envía para con el parámetro objeto persona. ¿Sí? Y recuerda que esta parte que ya había consultado el ID que ya venía el ID. ¿Listo? Entonces ya sabe que refería el registro. Entonces ya se encarga de actualizar. Bueno, ya está guardado de actualizar, le retorna la respuesta de muestra el registro actualizado y le retorna. Entonces todo está OK. Y si no, entonces muestra el error. Entonces el siguiente sería eliminar. Con el método HTTP sería delete. Entonces importamos esta vez que también se trae con el ID. Entonces será el don ID y la consulta primero que si existe el usuario que existe, entonces se deja traer los datos y le manda a delete, le trae todo el objeto y le manda a eliminar. Si todo sale bien eliminar, entonces se agrega en el objeto de que retorna la respuesta antes de que este está eliminado, es verdadero, de todo éxito. Listo, entonces map.http OK, ¿sí? Listo.
Y si no te muestra el error. Listo, entonces ya le apliqué toca método, función y cómo funciona. Listo. Entonces vamos a guardar y ya. Entonces vamos a correr el servidor. Esperemos que todo salga bien. Ya, listo. Y vamos a correr el servidor. Clic derecho, run, correr como la aplicación preview app. Listo, entonces ya está corriendo el servidor. Vea, se ha creado la tabla. Listo, ahora vamos a probar el API. Acá desde Postman. Listo, entonces por acá tenemos colocar host 2.80.080, talla API tal y versión 1 y persona. Le damos enviar y trae datos vacíos porque no tenemos nada. Le damos a crear una. Y acá tenemos un ejemplo de Artalion Developer, la dirección que ya agregué. Aquí, California. Y calle 100. El teléfono. Y le damos enviar. Ya se ha creado exitosamente. Me retorna los datos registrados. Aquí en la parte de hardware debo agregar que el de content type, la llave y el valor de application JSON. ¿Sí? Para que le envíen los datos en conjunto en formato JSON. ¿Sí? Y revisamos en the head. Listo. Entonces creamos otro. Y ya se ha creado. Actualizamos, recargamos. ¿Ya lo ve? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a extraer un dato de acá, un número que no existe. Número 2 existe. Y entonces en la parte de actualizar con el método put. Entonces acá pongamos el 1 y acá sería Pepito 2, dirección calle 112 78 y teléfono tal. Le damos a actualizar, me trae los datos actualizados. Entonces revisamos la parte de head y acá está Pepito. Mira, acá tenemos Pepito 2. Entonces acá Pepito 3, 4 mejor. Le damos a guardar, recargamos Pepito 4 con el ID 1 ya está actualizado. Bien, entonces para eliminar el Pepito 1 acá con el método delete y le damos enviar, está eliminado exitosamente. Revisamos the head, ya no está. Bueno, entonces este es el lado del backend. Si vamos a correr el servidor acá, clic derecho, el de proyecto y el de run as, hacia correr como Spring Boot app. Recuerda que ya debe estar reconfigurada la base de datos y las variables, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces ya está corriendo el servidor. Revisamos el API. Y acá. Aquí está el API Spring Boot. Acá, the head. Enviar. ¿Listo? Bueno, ahí tengo un dato vacío. Vamos a crear uno sencillo. Persona. Enviar. Bueno, acá está voy. Que ya está creado una, ¿sí? Recargamos, listo, ya está cargado. Bueno, acá tengo un nulo porque tengo un problema de ¿qué? Bueno, el problema es de la versión de la base de datos porque muchas veces hay una que funciona y otra que no. Bueno, después lo revisamos. Después lo revisamos, ¿sí? Bueno, acá está, ya está corriendo la parte de React. Esta es la parte de frontend, ¿sí? Y acá este es el formulario y este es el grilla, la tabla donde trae toda la información, todos los registros y este es el botón de nuevo para crear, ¿sí? Recargamos que ya tengo, listo, ya está cargado. Recuerda que no se olvide agregar de la configuración de core, ahí donde está la carpeta de resources, sino acá, main ya, el controlador. Abrimos. Bueno, entonces recuerda que esta parte de cross origin debe agregar el origen de core, ¿sí? Para que no tenga un problema de bloqueo.
Y le puse localhost 2 puntos, el puerto 3000, ¿sí? Entonces, ¿qué? Esta parte, localhost 3000, si sale diferente la petición, usted no deja conectar, ¿sí? Listo, por ejemplo, acá de otra dirección, guardar, recargo, y entonces voy al aplicativo y no está cargando. ¿Sabe por qué? Porque problema de permiso, no, problema de seguridad, el course. ¿Dónde está la parte de neighbor? Recargamos. Vea, acá está denegado pues porque está diferente del origen de la aplicación, ¿sí ve? Bueno, entonces hay que dejarlo 3000. En caso de en producción, y aquí sale una dirección, por ejemplo, acá twitterpub.com y twitterpub.com y así. Pues a veces así, este es donde está que la URL que es el aplicativo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces continuamos. Y ya que tenemos el video, ya tenemos el aplicativo y vamos a hacer una prueba de cruz, ¿sí? Vamos a crear un nuevo registro, pero recargamos ya. Entonces head ya lo tengo y recargamos nuevo acá. Por ejemplo, Marcela Pérez, ¿sí? Y acá la dirección calle 42, número 8, raya 6. ¿Ves? 6. Y acá teléfono 888888, listo. Y entonces le damos crear. Y ya, se ha creado simplemente. Entonces ahí ya está. Ven, entonces creamos otro. Acá prueba, ¿sí? Y acá dirección calles 80. Y acá teléfono 11111. Y crear, listo. Bien, entonces ahora vamos a editar acá. Editar, acá prueba 2, calle 802 y teléfono 22222. Y le vamos a guardar, listo, ¿sí ve? Ya está actualizada la información y le hago una consulta el botón info. Muy bien, ya está cargando muy bien la información. Listo. Bueno, entonces eso es todo. Espero que les haya gustado y le haya aprendido. Y suscríbanse en nuestro canal para estar pendiente de próximos tutoriales más interesantes. Gracias.